Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hablar del rotacional y divergencia, ¿sí? Que estos dos conceptos los vamos a introducir precisamente para poder extender el teorema de Green. Si ustedes recuerdan, el teorema de Green era un teorema que que nos relacionaba a nosotros la integral de línea con una integral doble sobre una región, ¿sí? Bien. La idea es hacer esto mismo, pero en campos tridimensionales. ¿Listo? Ok, primero vamos a recordar por aquí, vamos a definir el rotacional. El rotacional lo vamos a usar precisamente para dar una equivalencia con respecto a campos conservativos. Vamos a recordar por aquí, vamos a colocar por aquí, recordemos. Recordemos. Habíamos dicho lo siguiente, F es conservativo. Habíamos dicho que un campo era conservativo si existe phi tal que el gradiente de phi era precisamente f, ¿sí? Que phi era precisamente la función potencial, ¿vale? Entonces lo que nosotros teníamos que mirar es que precisamente f, nuestra función f, iba a ser igual al gradiente de phi, que el gradiente de phi era precisamente la derivada con respecto a x de phi, vamos a escribirlo así, en la dirección y, más la derivada de phi con respecto a y en la dirección j, más la derivada de phi con respecto a z, pues si estamos trabajando en un campo tridimensional, ¿cierto? Entonces sería con respecto a z. Bien, esto era solamente para recordar, porque precisamente vamos a definir el rotacional y a partir del rotacional vamos a dar una nueva forma de determinar si un campo es conservativo o no. Bien, entonces vamos a hablar de nuestra definición. Vale, entonces voy a colocar por aquí definición. Definición. Y la definición dice lo siguiente. Si yo tengo un campo vectorial, voy a colocar aquí el rotacional mejor. El rotacional de un campo vectorial vamos a colocar aquí f, vamos a dejar de escribir x, y, z, o sea, aquí sería p de x, y, z, n, pero entonces para que la escritura nos quede un poco más corta, ¿sí? Para que nos quede un poco más sencilla, vamos a escribir p, ustedes igual ya saben que eso depende de las variables x, y, z, ¿vale? Más lo mismo con q de x, y, z, sería q en j, más r en k. ¿Listo? Un campo vectorial de esta manera. Entonces vamos a definir el rotacional, es el campo vectorial siguiente. Entonces vamos a colocar por aquí la notación es, escribimos rot y el campo del cual estamos haciendo el rotacional, rot de f, y sería lo siguiente. Entonces aquí va a ser la derivada parcial de r con respecto a y menos la derivada parcial de q con respecto a z, esto en la dirección de y, más la derivada parcial de p con respecto a z, menos la derivada parcial de r con respecto a x en la dirección j, más, aquí sería entonces,
derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Esto en la dirección de K. Bien. Bueno, resulta que de pronto a ustedes les parece un poco largo de aprenderse precisamente la definición rotacional. Aunque bueno, en el caso de nuestra forma del curso, que es virtual, pues no es necesario memorizarlo, ¿no? Porque lo vamos a tener siempre a la mano. Sin embargo, hay una forma de escribir este rotacional que es un poco más práctica, ¿sí? Para recordar. Entonces yo voy a escribirla en la siguiente página, esa forma más sencilla de escribir el rotacional, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente página. Y la idea pues es, vamos a definir un nuevo vector que se llama el vector delta nada más, ¿sí? El vector nabla nada más. Que ese vector va a ser precisamente lo siguiente. Es algo extraño, pero lo vamos a anotar de esta manera. ¿Sí? Como las derivadas parciales, pero no decimos de quién. Ese es el nuevo vector. Y resulta que entonces el rotacional se puede reescribir precisamente como ese nabla, ese vector nabla, producto cruz con el gradiente, con el campo vectorial, ¿sí? ¿Y esto quién va a ser? Entonces, si ustedes recuerdan, pues el producto cruz, producto vectorial, se resuelve pues haciendo un determinante, ¿no? Esto va a ser el determinante de quién. Entonces, primera fila, en la primera fila iría I, J y K. En la segunda fila iría D con respecto a X, D con respecto a Y, D con respecto a Z. Y en la última fila irían pues las componentes de nuestro campo vectorial, que las componentes son P, Q y R. Bien, y así también se puede escribir el rotacional. Entonces ustedes ya saben que cuando se multiplique, digamos, este por este, lo que me estaría diciendo, por lo menos la primera diagonal, el producto de la primera diagonal me estaría diciendo derivada parcial de R con respecto a Y en la dirección Y, si multiplicamos la primera diagonal. Bien, y ustedes ya saben pues cómo se calcula este determinante. Pueden ampliar dos columnas o pueden ampliar dos filas y realizamos el producto de las diagonales que bajan, ¿sí? Multiplicamos las diagonales y hacemos las diagonales que bajan menos las diagonales que suben, ¿vale? Eso es. Vamos a colocar un ejemplo precisamente de nuestro rotacional. Colocar por aquí nuestro ejemplo. Y entonces vamos a calcular un rotacional. Vamos a colocar por aquí. Hallar rod de F si F es igual a lo siguiente. Vamos a escribir acá. Sería x cuadrado y cubo menos z cuadrado en i más 4 x a la 5 y a la 2 por z en la dirección de j menos y a la 4 z a la 6 en la dirección k. Bien, vamos a hallar entonces el rotacional de ese de ahí. Ok, vamos a escribir el rotacional en este caso a partir del determinante. ¿Listo? Entonces voy a escribir por acá el rotacional que vamos a calcular. Rod de F sería igual
Vamos a colocar por aquí. Entonces aquí sería primera fila I, J, K. Voy a cerrar por acá. La segunda fila entonces sería derivadas parciales d de x, d de y y d de z. Y las últimas filas entonces serían, bueno, aquí va a necesitar un poco más de espacio, ahorita lo voy a arreglar. Vamos a distanciar un poco. Entonces aquí sería la coordenada en Y de nuestro vector gradiente, de nuestro campo vectorial, perdón, que es x cuadrado, y cubo, menos z4, z a la 4. Bien. Seguimos por aquí, entonces para j es 4, x a la 5, y a la 2, z. Y para nuestro vector en K, ¿qué nos queda? Nos queda que es menos y a la 4, z a la 6. Bien. Aquí recuerden que nosotros procedemos a ampliar filas o ampliar columnas. ¿Listo? Yo creo que es más conveniente en este caso ampliar las filas. Bien. Las filas son un poco más fáciles de escribir. Entonces yo voy a ampliarlas aquí. Y J, K. Aquí sería derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y derivada con respecto a Z. Voy a hacer aquí las diagonales que suben, las diagonales que bajan. Entonces por aquí tenemos la primera diagonal, por aquí hay otra diagonal y por aquí estaría la otra diagonal. Bueno, hay que dar un poco disparejas, por lo que tomé diferentes espacios en las últimas dos filas, ¿no? Y las que suben serían estas de acá. Esta sería una, esta aquí sería otra y esta acá sería otra. Vamos a ir escribiendo de una vez cómo nos van a ir quedando, ¿vale? Entonces, empezamos a revisar. Entonces ahora, primera diagonal estaba bajando, nos queda que es derivada parcial con respecto a y de esta expresión. Entonces sería menos 4 y a la 3 z a la 6 n. ¿Vale? Empezamos a colocar las que van bajando. Siguiente que va bajando, entonces sería aquí esta. Dice derivada parcial de esta de acá con respecto a x en la dirección k. Entonces esto nos daría 4 bajo el 5, nos sería más 20 x a la 4 y cuadrado z. Esto en dirección k. ¿Vale? Seguimos. Vendría acá. Esta diagonal de aquí, que esta diagonal de aquí sería derivada parcial con respecto a z, y la derivada parcial con respecto a z quedaría menos 4 z al cubo en la dirección j. Esas son todas las que van bajando. Y ahora sería menos las que van subiendo, que las que van subiendo que nos van a dar. Entonces empezamos por aquí, por esta. Dice, derivamos parcialmente con respecto a y. Y la derivada parcial con respecto a y, ¿cuánto me daría? Entonces sería x cuadrado y cubo
Entonces aquí este z se va a ir, es solamente 3x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada parcial con respecto a y. Seguimos, ahora sería esta de acá, que es derivada parcial con respecto a z. Perdón, la primera es en dirección de k. ¿Sí? La siguiente va en dirección y es derivada parcial de esta expresión con respecto a z, que nos quedaría más 4x a la 5 y al cuadrado en la dirección y. Bien. Y por último, la última diagonal, que es esta de aquí, nos quedaría que es derivada parcial con respecto a x de esta expresión. Eso me daría 0, ¿no? Vamos a derivar con respecto a x, ahí no hay x, entonces sería más 0 en la dirección j. Bien. Voy a llevarme estas cuentas de aquí para la siguiente página y poder terminarlas. ¿Listo? Para poder agrupar, hacer nuestras cuentas ya por completo. Entonces paso a la siguiente página. Las cuentas pues las llevo aquí. Esto aquí iría igual. El rotacional, ¿cierto? Nuestro rotacional va a ser igual a eso. De acá. Bien. Y lo que voy a hacer ahora pues es escribir. Voy a agrupar. Entonces el rotacional de f, ¿quién va a ser? Entonces lo primero que voy a hacer es escribir lo que depende de i. Y lo que depende de i es esta expresión. Es esta expresión con este de acá. Y aquí recuerden que este va cambiando el signo a todo lo que está aquí. Entonces sería lo siguiente. En i me quedaría menos 4y cubo z a la 6 menos 4x a la 5 y cuadrado en i. ¿Ok? Ahora en j tendría este de aquí y este de aquí. Que eso entonces nos genera que es menos 4z al cubo en j, ¿no? De la parte del segundo paréntesis no nos queda nada en j. Y por último lo que nos queda en la mitad, que sería entonces más, ¿sí? Lo que nos queda aquí, este se agrupa con este de acá, sin olvidar los signos, ¿cierto? Nos quedaría que es 20 x a la 4 y cuadrado z menos 3x al cuadrado y cuadrado en la dirección de k. ¿Listo? Eso es. Bien, eso tendríamos de ahí. Este es precisamente, digamos, nuestro primer ejemplo en el cual hallamos el rotacional de precisamente de un campo vectorial. Bien. Resulta que yo, como les decía, vamos a tratar de demostrar cómo relacionar el rotacional con que el campo sea conservativo o no. Bien, con que el campo sea conservativo o no. Bien, y resulta que eso proviene a partir de lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí así. Es fácil verificar que, bueno, esto teniendo en cuenta que, digamos, f es una función con derivadas parciales continuas, ¿sí? Entonces tendríamos que el rotacional, si nosotros pensamos en el rotacional, de el campo gradiente, vamos a colocar aquí, del campo gradiente de una función phi, vamos a colocarlo así, sería lo mismo que sería nabla por nabla de phi. Y esto me daría 0.
Bien, esto me daría 0. Entonces resulta que si yo tengo que un campo es precisamente, bueno, hasta aquí se concluye lo primero, ¿no? Vamos a colocar aquí. Ahora, si f, vamos a colocarlo aquí, es conservativo, si f es conservativo, entonces f es lo mismo que el gradiente de la función potencial. Y entonces podríamos reemplazar aquí arriba, ¿y qué me quedaría? Así, el rotacional de nabla del gradiente de phi es lo mismo que el rotacional de f, y esto me da 0. ¿Sí? Bueno, esto es un 0 vector, ¿no? Colocar aquí para hacer distinción que es un 0 vector. Bien. Entonces miren que ahora vamos a tener una nueva forma de relacionar que un campo es conservativo con respecto al rotacional. Bien, voy a hacer otro ejemplo con respecto a esto que acabamos de decir. Ejemplo. Y vamos a tomar entonces un campo conservativo, un campo que sea fácil de verificar que es conservativo, que es el siguiente. Vamos a colocar aquí. Hallar el rotacional de f si f es igual a y en i más z en j más x en k. Si mal no estoy, cuando hablamos de campos conservativos, este fue un ejemplo que usamos en campos tridimensionales. Bien, resulta que aquí nuestro campo rotacional, vamos a ver, me parece que era un ejemplo, pero vamos a mirarlo acá. Porque aquí derivadas parciales me darían... Ah, ok, pero aquí estas no. Bueno, me parece que no es conservativo. Pero revisémoslo acá. ¿Quién sería el rotacional de f? El rotacional de f, voy a escribirlo aquí, sería la siguiente expresión. Entonces sería calcular el determinante, aquí sería i, j, k. Ya sabemos que aquí van las derivadas parciales, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Y aquí va y, z, x. Y voy a ampliar las filas nuevamente. ¿Listo? Entonces ampliamos aquí, esto sería, ampliando me quedaría aquí i, j, k, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y derivada con respecto a z. Bien. Voy a trazar las diagonales. Entonces las que bajan son estas tres, y las que suben, que son estas de acá. Y vamos a ver qué nos da en cada una. ¿Listo? Bien, entonces resulta que esto va a ser igual a ¿quién? Entonces esto va a ser igual a, de las que van bajando, vamos a ir mirando qué obtenemos. Por aquí, derivada parcial con respecto a y de x en la dirección y. 0i, ¿cierto? Seguimos, derivada parcial con respecto a x a z en la dirección k, 0k. Más derivada parcial en la dirección j con respecto a z de y, eso también nos da 0. 0 en j. Menos, ahora lo que nos dan las diagonales que van subiendo. Derivada parcial con respecto a y de y en k me daría 1 en k.
más derivada parcial con respecto a z de z en la dirección y. Entonces esto me daría 1 en i. Vamos a escribirlo así. 1 en i. Más la última, que es la derivada parcial con respecto a x de x en j. Sería más 1 en j. Y entonces miren que el rotacional en este caso nos dio menos i menos j menos k. Bien. Y entonces, pues resulta que aquí nos dio que el rotacional es diferente de 0, por lo cual podemos concluir que este campo gradiente no es conservativo. Entonces vamos a escribirlo aquí. Como el rotacional de f es diferente de 0, entonces f no es conservativo. Bien, la pregunta es si esto es una equivalencia, esto de acá. ¿Será que si f es conservativo, si f es conservativo, el rotacional de f es 0, y además, si el rotacional de f es 0, entonces el campo es conservativo? Y resulta que esa pregunta la resolvemos con el siguiente teorema, que nos garantiza pues que un campo vectorial es conservativo si y solo si su rotacional es 0. Les paso a la siguiente página. Vamos a escribir ahora nuestro teorema. ¿Listo? Teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Vamos a suponer un campo vectorial sea f igual a p en i más q en j más r en k, ¿sí? Un campo vectorial donde P, Q, R son continuas, donde esas funciones son continuas, y además tienen primeras derivadas y tienen primeras derivadas continuas. ¿Listo? Vamos a tener que tienen primeras derivadas continuas en alguna región abierta del espacio tridimensional. ¿Listo? Eso no lo voy a escribir de esta manera. Y vamos a tener lo siguiente. El campo vectorial f es conservativo si y solo si resulta que el rotacional de nuestro campo es igual al vector nulo. Bien, eso es. Y esto, el hecho de que el rotacional sea igual a 0, lo que me está diciendo es precisamente lo siguiente. Vamos a volvernos aquí a la definición. Me dice, estas derivadas parciales son iguales, estas derivadas parciales son iguales, y estas derivadas parciales también son iguales. Eso es lo que me está diciendo que el rotacional sea igual a 0. Bien. Eso es con respecto al rotacional. Y ahora vamos a hablar de la divergencia. ¿Listo?
Bien, entonces, precisamente la divergencia va a ser una combinación lineal de las derivadas parciales. De hecho, aquí nos vamos a olvidar de las coordenadas i, j y k, ¿vale? Voy a escribirlo así. Vamos a escribir nuestra definición. Vamos a empezar aquí a hablar ahora de la divergencia. Voy a colocar aquí definición. Definición. Y la definición es la siguiente. Colocar aquí la divergencia de un campo vectorial f dado por P en I más Q en J más R en K es la función escalar. Decimos escalar porque precisamente ahora no nos va a dar vectores, ¿sí? Es la función escalar definida de la siguiente manera. Entonces, aquí como vamos a hablar de divergencia, pues vamos a escribir div, ¿sí?, de f. La divergencia de nuestro campo vectorial f. ¿Quién va a ser? Pues va a ser la combinación de las derivadas parciales. P lo derivamos parcialmente con respecto a x, más Q derivado parcialmente con respecto a y, más R derivado parcialmente con respecto a z. Bien, eso de ahí. Que de hecho, de cierta manera, esta definición de divergencia podemos también darla de una forma similar a lo que hicimos anteriormente. Recuerdan que antes vimos que era igual, el rotacional era el nabla. Pues voy a mostrarlo. Nosotros habíamos dicho que el rotacional era igual a nabla producto cruz con f. Resulta que de manera similar nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos también considerar la divergencia de f como lo siguiente. La divergencia de f podemos verlo precisamente como nabla, el vector que ustedes ya vieron ahorita, producto punto, en este caso ya no hacemos producto vectorial, sino producto punto, producto escalar, con f. ¿Y esto quién es? Pues esto es derivada de f con respecto a x de la primera coordenada, que sería p, más derivada parcial con respecto a y, multiplicado por la segunda coordenada de f, que es q, más la derivada con respecto a z, multiplicado por la última coordenada, que es r. Y esto es precisamente eso mismo que tenemos acá escrito, ¿sí? Bien, eso es precisamente la divergencia de un campo vectorial. Bien, y vamos a colocar un ejemplo de precisamente nuestra divergencia. Entonces vamos a la siguiente página para dar nuestro ejemplo. Ejemplo. Y en el ejemplo pues vamos a calcular un rotacional, una divergencia. Y vamos a decir lo siguiente. Si f es igual a x z cuadrado en i más 2x y cuadrado z en j menos 5
yz en k, encontrar la divergencia de f. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser divergencia de f va a ser igual. Derivo con respecto a x, sería z cuadrado, más derivo con respecto a y, la siguiente coordenada, ¿cierto? Voy derivando coordenada a coordenada con respecto a las variables en el orden que usualmente las trabajamos. Entonces la siguiente sería derivada con respecto a y, me quedaría 4xyz, y la última sería con respecto a z, que me daría menos 5y. Y este, pues entonces será el rotacional, perdón, la divergencia de nuestro campo vectorial. Bien, vamos a tener una identidad, en este caso, que relaciona las nociones de divergencia y rotacional, que es la siguiente, una propiedad que relaciona estas dos, y es lo siguiente. Si f es un campo vectorial, si f es un campo vectorial que tiene segundas derivadas parciales continuas, entonces tenemos que la divergencia de el campo rotacional de f, que esto va a ser precisamente nabla producto punto con nabla de el producto cruz con f, esto nos va a dar ¿cuánto? Esto por propiedades de los determinantes, nosotros podemos identificar cuál es el valor. Pues resulta que aquí, si nosotros escribimos, este de acá sería el triple producto, esto es un triple producto escalar, ¿cierto? Así lo llamamos cuando vimos el curso de álgebra lineal 1. Así. Y eso sería derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Repetimos este mismo, ¿cierto? Y por último colocamos entonces p, q, r. Y resulta que aquí nosotros notamos que la primera fila y la primera y la segunda fila, ¿cómo son? Son iguales. Y como yo les decía, por propiedades de los determinantes podemos decir cuál es el valor. Pues resulta que cuando dos filas son iguales, se concluye que el determinante es 0. Bien, se concluye que el determinante es 0. Cuando dos filas o dos columnas son iguales. Por lo tanto, entonces aquí estamos diciendo que la divergencia del rotacional es 0. Aquí sí 0 escalar. Aquí sí es 0 real. Bien. Ok, entonces ya tenemos definido nuestro rotacional y nuestra divergencia para campos vectoriales f. Yo les decía que la idea de definir precisamente estos dos, ¿sí?, era precisamente para avanzar a encontrar una extensión del teorema de Green, que va a ser precisamente el teorema de Stokes, que lo que va a hacer es relacionar, nuevamente lo que vamos a hacer es relacionar una integral de línea, ¿sí?, una integral cerrada, ¿sí?, con precisamente una doble integral. Pero ahora, bueno, anteriormente, en el teorema de Green, nosotros lo que hicimos fue relacionar una integral de línea, si me permiten, voy a mostrarlo por aquí.
teorema de Green. Y miren lo que colocamos por acá como el teorema. Entonces lo que hicimos fue relacionar una integral sobre una curva cerrada con una doble integral sobre una región de una función que definíamos a partir del campo vectorial. Resulta que ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a relacionar una integral de línea con una doble integral, pero no sobre una región del plano XY, sino que vamos a hacer una integral, la vamos a relacionar con una integral de superficie. ¿Listo? Eso es lo que haremos. Que eso va a ser precisamente el teorema de Stokes, que es lo que vamos a ver a continuación.